Ok, chiquillos, vean. Lo primero de la unidad está en la página página 193. Lo primero de esta unidad, que es lo más importante. Voy a ir dando énfasis a las cosas más importantes. Lo primero que viene ahí es las unidades de medición angular. Entonces, un ángulo, y la forma en la que denotamos un ángulo es de esta forma, ¿verdad? Esta es la simbología para ángulo. Un ángulo se puede medir de dos formas. Un ángulo lo podemos medir en grados, que es a lo que estamos acostumbrados, y lo podemos medir en radianes. Para cada uno hay un factor de conversión, ¿verdad? Si me lo dan en grados, yo lo puedo pasar a radianes, y si me lo dan a radianes, lo puedo convertir a grados. En la explicación del libro, hay cosas importantes ahí sobre la circunferencia, ¿verdad? Usted tiene la circunferencia, tiene el centro de la circunferencia, puedo trazar un radio, inclusive puedo trazar otro radio, estos radios son iguales, ¿verdad? Ellos van a contener un segmento de, bueno, una porción de ese círculo, de esa circunferencia, y a raíz de eso, entonces usted puede sacar la medida de este ángulo que está acá, ¿verdad? Este es un angulito que está acá, que es un ángulo central. Y a partir de ello, entonces, hacen la alusión de cuánto representa entonces un ángulo en su medida a grados, en su medida a radianes. Eso ya estaría en la página 197, que hay un cuadrito arriba. Yo en la clase en Moodle les puse una imagen con un diagrama. Entonces, si el ángulo está en grados y usted lo quiere convertir a radianes, que por lo general se le pone rad, entonces usted va a tomar el ángulo y lo multiplica por pi entre 180. Y si más bien el ángulo me lo dan en radianes y usted lo quiere convertir a grados, va a tomar ese ángulo que le dan y lo va a multiplicar por 180 sobre pi. Todo ese proceso usted lo puede hacer en la calculadora, ¿de acuerdo? No es necesario que lo hagan a pie porque es un proceso, para acá es multiplicación, entonces por lo general siempre van a dar en fracciones, y cuando va para acá por lo general siempre da un número entero o un número decimal. Entonces, para que lo tomen en cuenta, se usa la calculadora, no hay ningún otro inconveniente ahí. Vamos a verlo. Entonces, si el ángulo está en grados, para pasarlo a radianes, tomo el ángulo que me dan y lo multiplico por pi sobre 180. Y si más bien el ángulo está en radianes, tomo el ángulo y lo multiplico por 180 sobre pi para poder pasarlo a grados. Vamos a verlo ahí en esa practiquita. Voy a tratar de ir haciendo ejemplos de la práctica para que ya ustedes tengan resueltos algunos. Y ya lo que queda de resolver también serían menos, ¿de acuerdo? Vean la práctica 36. Vamos a irnos a la práctica 36, que estaría en la página 197. Vamos a verlo. Sería este de acá, ¿verdad? Dice la primera, dice, realice la conversión de grados a radianes de cada uno de los siguientes ángulos. Ahí hay 12 ángulos diferentes. Voy a tomar la primera, bueno, voy a tomar el 1, que dice que sería 120 grados. El 5, 130 grados. El 9, que dice que sería menos 60 grados. Y tomaré el 2, que sería 300 grados. Voy a tomar esos 3, ¿de acuerdo? De esa primera práctica. Entonces vamos a irnos acá. Entonces dice, ¿cómo identifica usted que está en grados? Bueno, por lo general se le pone la simbología de grados acá, ¿verdad? Usted sabe que si tiene esa simbología es porque ya está en grados. Estoy en grados, dice que para poder pasar este ángulo a radianes, tomo el ángulo y lo multiplico por pi sobre 180. ¿De acuerdo? Voy a quitar el diagrama porque si no, no me va a dejar trabajar. Entonces, en este caso, para pasar esto a radianes, sería 120 por pi entre 180.
Usted lo puede hacer directo en la calculadora, ¿de acuerdo? Pone entonces en su calculadora 120, ponerlo acá, 120 por fracción, pongo pi, que estaría acá, que está con cafecito, shift pi, sobre 180. Eso lo que hace es que inmediatamente me da la respuesta en radianes. Entonces sería 2/3 pi. Y esta sería entonces la medida de 120. 2 pi tercios. Y esta sería entonces, por lo general, aquí siempre se le pone radian. Entonces voy a ponerlo acá. 2 pi tercios y la palabra rad, que va a hacer alusión a radian. Y esa sería la forma de pasar un ángulo de grados a radianes. Es más, ya eso ustedes los pueden ir haciendo. Vamos a hacer este menos 60. El hecho de que sea negativo, lo único que implica es que el resultado final también va a ser negativo, ¿verdad? Entonces sería, tomo el ángulo, que sería menos 60, y lo voy a multiplicar por pi entre 180. Hago el proceso en la calculadora, con menos 60. Y la calculadora le responde que sería menos 1/3 pi, que sería exactamente lo mismo que usted ponga menos pi sobre 3, ¿verdad? Por la propiedad neutra del 1. Y esa sería su respuesta, claro, siempre poner radian. Y esa es la forma en la que usted pasa un ángulo de grados a radianes, siempre haciendo el mismo factor de conversión, pi sobre 180. Tomo el ángulo, multiplico por pi sobre 180 y la respuesta final siempre le pongo radian. Eso sería de grados a radianes, ¿verdad? Vamos a tomar la segunda parte de esa práctica entonces, para más bien hacerlo de modo contrario, que esté en radianes, y usted lo pase a grados. Entonces vamos a tomar también la 1. Dice que sería 3 pi cuartos. Y creo que hice la 1 y la 5, ¿verdad? La 9, voy a hacer la 9 igual acá. La 9, bueno, voy a hacer la 8 porque está negativa. 8 que sería menos 4 pi tercios. Ok, el factor de conversión para poder pasar de radianes, bueno, ya están con pi. Ya si el número trae, si el ángulo trae pi, ya usted sabe que estaría en radianes. O le ponen la palabra rad para indicar que ya está en radianes. Entonces tomamos el ángulo, que sería 3 pi cuartos, y lo vamos a multiplicar por el factor de conversión para radianes, que sería 180 sobre pi. Es el mismo que antes, pero invertido. En este caso, igual usted lo puede hacer todo en la calculadora. Poner 3 pi cuartos por 180 sobre pi, que en este caso sería fracción 3 pi cuartos por 180 sobre pi. Y en ese caso ya me daría el factor de conversión, que sería 135. Por lo tanto, esto sería 135 grados. Más o menos, ¿verdad? No es un proceso tan complicado. Menos 4 pi tercios por 180 sobre pi. Y hacemos también el factor de conversión ahí. 240. Ok, voy a confiar en Dani, porque yo si no voy a durar más. Dice que sería menos 240 grados. Listo, ¿verdad? Esa sería nada más factor de conversión de pasar de grados a radianes y de radianes a grados. Fácil eso. Ese es el primer tema. Muy bien. Ahí tienen todos el resto de ejercicios para que también los estén... Bueno, hay que presentarlos como tarea, subirlos como tarea, ¿verdad? Ok. Eso sería la práctica 36. Práctica 36. Pero yo tengo una duda de la tarea, o sea, ¿es todos esos ejercicios? Sí, todo lo que en realidad son todos, es que la única forma de que me cerciore que también los están haciendo. Pero Entonces, digamos, es más complicado. ¿solo la práctica 36 o...? No.
Todas las prácticas que hay de la página 191 a la 239. Eso es en grupos, ¿ah? Uh-huh. Ajá. La idea de que lo hagan en grupos es que entre ustedes se estén ayudando, cuando no entienden algo, el otro compañero les ayuda, y que también, de ahí alguno dice, no, pero esa práctica está fácil, esa la hago yo. Y esa otra ya la entendí, mejor la hago yo. Y ya luego traten ustedes de estudiarla juntos, porque ya ahí en el examen se evalúa todo, ¿verdad? Y esa también tiene que venir en la de evidencias. Sí. Pero la evidencia mía va a ser que usted la tiene que subir en PDF con portada a la plataforma donde se entrega la tarea. ¿Ok? No, por grupo, ¿ah? Sí. Vamos a ir ahora al segundo tema importante acá. Ya vimos que el primer tema era medida angular. El segundo tema importante de la unidad sería la trigonometría en el triángulo rectángulo. Ok. Vamos a empezar por definiciones básicas, ¿de acuerdo? Bueno, la parte de la trigonometría es la que relaciona la medida de los lados con la medida de los ángulos en un triángulo. En este caso, ¿cuál específicamente? El triángulo rectángulo. No puede ser un triángulo cualquiera. Es aquel triángulo que tenga un ángulo de 90. Este que está acá, ¿verdad? Este es su triangulito rectángulo. Vamos a recordar cosas. Si este ángulo vale 90, hay que recordar que los tres ángulos en un triángulo suman 180 grados. Por lo tanto, este ángulo de acá y este ángulo de acá tiene que sumar juntos 90 grados, porque si ya él vale 90, él tiene que sumar junto con él 90 grados. Las medidas no las sabemos, pero es por lo menos que usted tenga noción de eso. Por ejemplo, que si este vale 30, este vale 60. Si este vale 45, este también tiene que valer 45, porque ellos dos juntos son complementarios, ¿de acuerdo? Voy a ponerle a este ángulo alfa y a este ángulo beta. Ya tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta. Voy a ponerle aquí A, B y C. Ok, en el triángulo rectángulo teníamos que denotar algo. Estos que están acá, al ser un triángulo rectángulo, tienen un nombre específico. Y este lado de acá, que es el mayor, también tiene un nombre en específico. ¿Alguien recuerda cómo se le llamaba a este? Hipotenusa. Hipotenusa, muy bien. ¿Recuerdan cuando se aplicaba el teorema de Pitágoras? Aquí también en algunos casos se hace. Esta es la hipotenusa. Cateto adyacente y cateto. ¿Y cómo se llamaban estos? Catetos. Catetos, muy bien. Cateto y cateto. Entonces, en todo triángulo, rectángulo, usted tiene esas dos, tienen ellos esa característica. Los lados que forman el ángulo de 90 se le va a llamar catetos. Y el que se opone a ese ángulo 90, que está al frente, o el lado mayor de ese triángulo, se le va a llamar hipotenusa. Ahora, a la hora de relacionar, que es la parte de trigonometría, que relaciona la medida de estos ángulos con los lados, vamos a tener entonces lo que comúnmente le llamamos razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente. Esas son las razones trigonométricas básicas. Y ellas tienen las recíprocas, que sería coseno, cotangente y secante, que son las recíprocas. Entonces tenemos tres razones trigonométricas básicas para relacionar tanto los ángulos como los catetos y la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Seno, coseno y tangente, que son las razones trigonométricas básicas. Coseno, cotangente y secante, que son las recíprocas. Son las recíprocas de ellos. Vamos a ver ahorita cómo es cada una. Para denotar seno no se pone seno, solo se pone seno. Y a la par siempre se denota el ángulo al que usted quiera hacer referencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner sen de alfa. También puedo poner entonces, en lugar de coseno, se usa cos. Y también vamos a denotar cos de alfa.
Y también tengo tangente. Para tangente lo que se utiliza es tan de alfa. Que esas serían las básicas. Seno se escribe sen y se denota el ángulo. Coseno se escribe cos y se denota el ángulo al que usted quiere hacer referencia. Y tangente se escribe tan y usted lo denota con el ángulo. Cada razón trigonométrica tiene su fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería seno? Según la trigonometría, seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. En la página 199 vienen, para que lo tengan en cuenta ahí, un cuadrito. Igual en la plataforma, en la clase, yo se las puse. Coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas serían entonces la razón para cada uno. Ahora, de quién depende ser opuesto a adyacente va a depender de cuál ángulo usted haga referencia. Por ejemplo, si usted se ubica en B, usted está ubicado aquí, note usted que la hipotenusa nunca cambia. La hipotenusa siempre se va a llamar hipotenusa, ella nunca va a cambiar. Pero noten ustedes que este cateto que está al frente es el que llamamos opuesto. Y este cateto, que es el que está a la par de ese ángulo, es el que llamamos adyacente. Por ejemplo, si usted se ubica entonces acá, vean que la hipotenusa no cambió, la hipotenusa siempre es la misma. Pero noten ustedes que ese cateto que estaba al frente, se le va a llamar cateto opuesto, porque está mirando de frente a él. Y este cateto, que es el que está abajo, que es el más cercano, el que está directamente relacionado con él, sería el cateto adyacente. Por ejemplo, entonces, vamos a hacerlo acá, con estas mismas medidas. Vamos a sacar seno de alfa. Seno de alfa, entonces me ubico en alfa. Dice que sería el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Este que está acá, que sería entonces AB. El lado AB. Sobre la hipotenusa. ¿Que quién es la hipotenusa? El lado AC. Cuando es con lado se denota de esa forma, chiquillos, denotando un segmento. ¿De acuerdo? Puede ser que también yo les ponga A, B y C. Y que ya usted no necesite hacerlo con segmentos, sino que ya tenga entonces los laditos mencionados de otra forma. Vamos a hacer cos. Cos de alfa, entonces, dice que sería el cateto adyacente. Me paro en alfa. ¿Quién es el cateto adyacente? El que está más cerca. ¿Cuál es el cateto que está cerca? BE. BC, si lo quiero denotar como segmento. Vamos a denotarlo aquí diferente, como B. ¿Y quién sería la hipotenusa? Sí. ¿De acuerdo? Puede haber cualquiera de las dos notaciones. Con segmentos, o si ya a los lados se le mencionó como un ABC, entonces se menciona de esa forma. Vamos a ver, tangente de alfa, entonces me paro en alfa. Tangente es el opuesto. ¿Cuál es el cateto que está opuesto? A. Sobre el cateto que está adyacente. A sobre B sería. Muy bien. ¿Estamos claros ahí? Sí. Igual, por ejemplo, si fuera entonces beta, si me paro en beta, voy a hacerlo acá. Si más bien me coloco en beta, entonces voy a sacar sen de beta. Sen de beta, cateto opuesto. Estoy en beta. El cateto que está opuesto a él sería B. Y la hipotenusa que no cambia, que sería C. Cos de beta. Cos es cateto adyacente. Entonces estoy acá, el cateto adyacente es el cateto cercano. A. Sobre la hipotenusa que sería C. Lo importante es que usted siempre denote la hipotenusa. Si ya usted ubicó o determinó la hipotenusa o la identificó, los demás son catetos. El que está más largo es el opuesto y el que está más cerca sería el adyacente. Tan de beta. Dice que es cateto opuesto
sobre cateto adyacente. Vean que se llaman razones trigonométricas. La palabra es razón. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos fracciones? La razón se denota en forma de fracción. Él siempre va a tener un numerador y un denominador. Por eso se le llaman razones trigonométricas. Vean que la razón de sen de b es b sobre c. Es una fracción. Ahí en la primera, ¿cuál es el opuesto de beta? El B. Ah, El cateto que está más largo, el cateto más cercano. Recuerden que tienen que denotarlo cualquiera de esas dos formas. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. ¿Los demás? Profe, una pregunta. Ajá. Al principio, ¿de qué hablaron? Es que yo no me pude conectar. Ah, de cambiar medidas angulares, pero igual yo estoy grabando la clase, entonces va a quedar todo grabado para que lo puedan repasar. Ah, bueno, gracias. Y era un tema relativamente simple, entonces no te va a causar problemas ahí, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ahora vamos a hablar de los recíprocos. Los recíprocos, vamos a ver. Si usted tiene, vimos que los recíprocos eran coseno, sí. secante y cotangente. Coseno es el recíproco de seno. Secante es el recíproco de coseno. Y cotangente es el recíproco de tangente. ¿De acuerdo, chiquillos? Entonces, por ejemplo, si seno, que vimos antes, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces coseno, y vamos a denotarlo así. Se invierte. No, este es cosecante. Si seno es opuesto sobre hipotenusa, cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Es el recíproco. Lo que vamos a hacer es invertirlo. Vamos a ver, cosecante se pone de esta forma. Se pone al revés. Ajá. Cosecante lo vamos a denotar de esta forma y el ángulo, ¿verdad? Luego entonces tenemos secante, que se va a denotar de esta forma. Y cotangente, que se va a denotar de esta forma. Cosecante, secante, cotangente. Por lo tanto, entonces, vamos a verlo así. Si seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, como su recíproco es cosecante, cosecante sería entonces Hipotenusa sobre cateto opuesto. Si secante es el recíproco de coseno y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces él sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y si cotangente es el recíproco de tangente y tangente adyacente, pues. Era opuesto sobre adyacente, este sería entonces cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas sí me las tengo que aprender, ¿de acuerdo? Todas, hay que aprenderse las fórmulas de cada una. Vamos a verlo aquí, entonces. Cosecante de alfa. Dice que sería la hipotenusa, que sería C, sobre el cateto opuesto. Si estoy en alfa, ¿quién es el opuesto? A. Vamos a hacer secante. Secante de alfa. Bueno, vamos a cambiar para irlo combinando. Secante de B. Secante de B dice que es la hipotenusa, que sería C, está acá, sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el adyacente? A. Y luego está cotangente de alfa, que sería cateto adyacente, que sería B, el más cercano, sobre el cateto opuesto, que es el más lejano. Profe, Sí. una pregunta. Es que no entendí eso de cosecante, que es
lo que había borrado, no entendí mucho de eso. Vamos a ver. Era cosecante igual a seno, algo así. No, que cosecante, Recíproca, creo. Algo así había cosecante dicho. es la recíproca de seno. Entonces, si seno, voy a ir acá, Lo que acaba de borrar. Voy a irme acá para ver dónde lo vemos. ¿Dónde estamos? Vamos a ver, vean. Vamos a irnos al libro. ¿Dónde está el libro? Aquí, resolviendo. Creo que se me cerró el libro. No, aquí está. Aquí está. ¿Pueden ver ahí el libro? ¿Están viendo el libro? No, lo quedó la pizarra. No, profe. Vamos a ver. ¿Qué, Jorge? Ahora sí. Sí. Vean que acá en el libro, en la página 199, si quiere, lo tienen por ahí a mano, ¿verdad? La página 199, me dicen que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y que coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa y que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Seno, coseno y tangente tienen sus razones trigonométricas recíprocas, que en este caso el recíproco de seno es cosecante. El recíproco de coseno es secante. Y el recíproco de tangente es cotangente. Entonces el recíproco lo que hace, y se pueden ir a la siguiente página, es invertir la razón. Entonces noten ustedes que secante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Que secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cotangente sería entonces cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si ya yo tengo las razones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, lo que hago es darles vuelta para poder ir consiguiendo cosecante, secante y cotangente. Es lo que uno haría, ¿verdad? Pero ellas salen de esta otra. De esas tres básicas salen las recíprocas, ¿de acuerdo? Si quiere vamos a hacer... podemos tratar de hacer un ejemplo y con eso ya nos quedaría un poquito más claro, ¿les parece? ¿Qué pasó, profe? Sí, profe. ¿Va a ser otra vez? Como otro ejemplo, no importa. No sé si a ustedes les han... Hay varias formas de aprendérselo. A mí me habían enseñado con Socatoa. A mí me enseñaron con Socatoa. Igual es bueno aprendérselo. Se pone de esta forma. Sen sería opuesto sobre hipotenusa. Entonces se le dice Socatoa porque se escribe de esta forma. Soc, cac, toa. Soc, cac, toa. Y con eso usted tiene que seno es opuesto sobre hipotenusa. Que cos es adyacente sobre hipotenusa. Y que tan es opuesto sobre adyacente. Es la forma. Eso a mí me hacía peor enredo. ¿Ah? Eso me hacía peor enredo a mí, porque me lo aprendía, pero después en el examen se me olvidaba. Y yo, ¿qué era esto? Sí, algunas veces hay gente que se enreda más, pero es una mnemotécnica que uno se la puede aprender para poder aprendérsela más rápido, ¿verdad? Vamos a ver, voy a dibujar el triángulo rectángulo.
En este caso, vamos a poner igual, bueno, voy a poner. Pero un paréntesis. En la tarea, ¿cuánto se puede hacer de grupos? 3 o 4. Ok, gracias. Ok. Vamos a avanzar. Esa tarea es la que está en el campus virtual, ¿ah? Sí, pero son las páginas, son las prácticas del libro, Ah, bueno. para que de una vez vayan resolviéndola para el examen. ¿Y esas que hay que hacer? ¿Subirlas en PDF ahí o...? Solo documento en PDF con portada donde me digan quiénes son los nombres para no estar preguntando de los integrantes y hicieron como hicieron esta vez pasada que las entregaron. Ok. Ahí le hacemos. Vamos a ver. Hay que decir la Set que de acá beta. loca. Sí, sí, sí. Cos de beta, tan de beta. Vamos a sacar primero. Entonces sería cen de beta. Me coloco en beta. Y ahí tengo que recordar la fórmula. Que cen de beta es la razón cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces voy al cateto opuesto. Primero vamos a identificar este triángulo. Entonces en este triángulo, yo sé que el que se opone al ángulo de 90 es la hipotenusa. Y que por lo tanto los que forman el ángulo de 90 van a ser los catetos. Es lo primero que usted tiene que identificar. ¿Quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa? Así que ya usted identificó quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa, entonces ahora sí. Cen de beta, me paro en beta. Cen de beta dice que es cateto opuesto. Tengo cateto, pero el opuesto es el que está más lejano. Entonces, ¿quién sería el cateto opuesto? 4. Sería 5 sobre 4. Sobre la hipotenusa, ¿qué sería? No. Sí. Es al revés, profe. Me paro en beta. Seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sí, sí. Sí, perdón. Cos de beta. Dice la fórmula. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es el cateto que está más cercano a beta. ¿Quién es el cateto? 3 entre 5. 3 sobre la hipotenusa, que sería 5. Y luego voy por tan de beta, que sería cateto opuesto, el que está más lejano, 4, sobre cateto adyacente, que es el que está más cercano. Aquí sí no hay de otra, me tengo que aprender las fórmulas. ¿Quién es cuál es la fórmula o la razón trigonométrica para cada uno de ellos? ¿Sí? Ya no